43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr. ¿Qué tal, Costa Rica? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Yo soy Richard Molina y es un placer para nosotros, de verdad, que nos acompañe para poder revisar la actualidad en un primer plano. Bienvenidos a este espacio del Guardián, un espacio que hemos creado con el firme propósito de que los costarricenses estén documentados, que tengan la información a mano en torno a un tema muy llamativo, el marchamo. El proyecto del Partido Liberal Progresista, apoyado por Liberación Nacional y por el Frente Amplio, parece ser muy atractivo para la mayoría de costarricenses. Todos queremos que haya un alivio en el bolsillo, pero el gobierno de la República tiene sus bemoles. Y así fue como reaccionó el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, el miércoles anterior en Consejo de Gobierno, cuando se le preguntó cuál iba a ser su posición en torno al tema del marchamo. El presidente Rodrigo Chávez Robles dijo esto. Espero que la Asamblea Legislativa sea responsable, pero si viene a mi escritorio, lo voy a vetar y, bueno, si consiguen 38 votos, hay 118,000 razones para vetarlo. 118,000 millones de colones de razones para vetarlo. 43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr. Bueno, amigos, esto es lo que dice el presidente de la República. Lo que pasa es que la decisión final recae en los legisladores, porque si el presidente la veta, va a necesitar un resello de 38 votos para que se convierta en ley de la República. Nosotros hicimos una invitación. Tocamos a la puerta del Partido Liberal Progresista, que es el proponente del proyecto, y del Partido Liberación Nacional. Primero vamos con lo que dice el señor Dengo. Don Diego, nosotros le planteamos, este es un post que él hace en su Twitter. Nosotros le decimos, don Jorge Dengo, ya acudimos a la vía institucional, que son sus periodistas legislativos, y ellos nos dijeron que no. Estamos viendo el post, este es el post que nosotros les presentamos. Él hace un reclamo directamente al ministro de Hacienda, es un reclamo importante, y nosotros le planteamos, hola don Jorge, gestionamos con su gente de prensa participación en directo con una conversación con el ministro de Hacienda Novia Costa y la diputada del PUS Belina Ajoy. Sin embargo, sus periodistas dijeron no, la invitación está abierta a las 2 de la tarde en punto PM. Bueno, no obtuvimos respuesta. La respuesta fue no hay respuesta. Ni siquiera por cortesía el diputado Dengo nos respondió, porque nosotros lo que queríamos era que ellos le explicaran a los costarricenses su versión de los hechos, su posición en torno al proyecto, y después de esto pudiésemos analizar con el ministro de Hacienda los sí y los no, para que lo tuviéramos claro. Le fuimos a preguntar a la diputada Montserrat Ruiz del PLN si ella estaba de acuerdo en participar. Vamos a ver, esta es la reacción que tuvo doña Montserrat tras un post en Twitter. Sí lo tiene, segundo creo que sí. Bueno, está bien. Le preguntamos a Montserrat Ruiz y ella no nos respondió. Doña Montserrat, creo que sí tiene lo de la pantalla verde, Diego, donde dice rebajo al marchamo, ¿lo tiene? Ok.
Le preguntamos porque ella incluso posteó, así quedaría rebajo al marchamo. Y ella hace un análisis y un planteamiento de cómo quedaría el precio del marchamo si este proyecto de ley es acogido. Así que, por ejemplo, para el valor del automóvil de 1 millón de colones, por favor póngalo en pantalla, Diego, el marchamo actual es de 40.000 colones y con la propuesta del marchamo sería de 23.000, o sea, habría un ahorro de 17.000 colones. Pero cuando vamos al vehículo más caro de 25 millones, que el marchamo actual paga 843.000 colones, pasaría a pagar 606.000 colones, es decir, un ahorro de 237.000 colones, un poquito más, perdónenme mis cálculos que lo estoy haciendo al aire. Es decir, si usted compara el carro más barato con el carro más caro, obviamente el que recibe el mayor beneficio es el carro caro, aunque ellos jueguen con los porcentajes del ahorrado. Y esto tiende a confundir a la gente porque dice, ah, no, mira, hay un montón de ahorro. Pero cuando hablamos del valor del vehículo versus el ahorro, evidentemente el carro que vale 1 millón de colones al carro que vale 25 millones, hay una diferencia. Nos acompaña el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, a quien le agradecemos, por supuesto, la oportunidad que nos da de conversar. Queríamos tener otras voces para exactamente saber cuál era su punto de vista, porque don Nogui ha sido categórico al decir no, 118.000 millones de colones sería el hueco fiscal. Así que la bienvenida a don Nogui y el agradecimiento que acompañe en este momento. Don Nogui, gusto saludarle. Bienvenido a este espacio en El Guardián. Gracias, don Richard, muy amable. A mí me parece que usted ahí ha señalado una cosa bien importante y es que está recibiendo el mayor beneficio de esta reducción del marchamo. Resulta que cuando uno hace la distribución de quienes van a beneficiarse por quintil, el 65% del ahorro se lo lleva el quinto quintil. El 20% más rico de la población se va a llevar el 65% de este ahorro. Y el otro tema, contrario censo, de ahí el quintil más pobre solamente se lleva el 2%. Y esto tiene dos razones. La primera es que los vehículos de más alto valor están en el quinto quintil y los carros de más bajo valor y de mayor edad están en el primer quintil. Entonces, es obvio que hay una situación, una simetría en quién se lleva el ahorro. Pero el problema más grave de todo esto, don Richard, es uno se come la piña y a otro le duele la panza. ¿Qué es lo que va a implicar 118.000 millones de colones menos en el presupuesto de la República? Menos recursos para las carreteras. En estos últimos días ha circulado una frase que dije yo que es cierta. Resulta que Costa Rica tiene una red vial más densa que los Estados Unidos. Nosotros tenemos más carreteras por kilómetro cuadrado que Estados Unidos y tenemos que cuidarlas. Y por eso para la gente resulta muy desagradable darse cuenta de que la calle que pasa por enfrente de su casa tiene huecos. Pero es que es tan amplia la red que nosotros tenemos que tener recursos para hacer eso. ¿Y qué es lo que ha pasado en años anteriores? La realidad fiscal del país ha sido bastante dura. No se ha podido asignar todos los recursos, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, este gobierno tiene un compromiso con llevar más recursos al MOP. Le puedo decir que en el proceso de asignación de recursos, este año se le van a asignar 43.000 millones de colones más al MOP para precisamente mejorar la gestión de las carreteras. Y es que la gestión de las carreteras no es solamente CONAVI, también el MOP con su propia maquinaria hace mejoras. Y ese es el problema. El otro tema es que el 50% de esos recursos vamos a tener que recortarlos de algún lado. Porque esto es una trampa. Es una trampa muy graciosa. Decir que tenemos plata y que por eso nos van a rebajar los recursos es tramposo porque resulta que la misma asamblea nos puso unas metas de superávit primario. Superávit primario es que yo ya pagué todo lo que tenía que pagar, excluyendo los intereses, y eso significa que me va a sobrar para pagar intereses, menos endeudamiento. Si me rebajan esto, que es más o menos 0.25 del PIB, ya no cumpliría las metas que tenemos para el 2024. Y ese es un problema.
Incluso está en riesgo que si este año se presenta alguna eventualidad, tampoco cumplamos el superávit primario que nos demanda el Fondo Monetario Internacional. Don Nogui, en una simple propuesta, uno piensa y luego existe, como decía el, Pablo. Descartes. Primero que Descartes fue Pablo, el apóstol Pablo, porque él planteaba, yo decía, ok, entonces se sentaron con el ministro de Hacienda y le dijeron, vean, no, y los del Partido Liberal Progresista que no vinieron, extrañamente lo han retado a usted, don Elí lo retó a debatir y hoy que teníamos la oportunidad de conversar, no apareció. Pero en algún momento los proponentes le dijeron, don Nogui, voy a ir a su oficina, tengo esta idea, planteémosla, la trabajaron juntos, le dijeron, esto es lo que nosotros queremos, ¿es posible o no es posible, don Nogui? Mire, aquí pasaron dos cosas. Nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa y nos reunimos tanto con el señor Jorge Dengo como con doña Melina Ajoy y le presentamos el proyecto nuestro. Ahí conversamos. El problema fue que no fue del agrado del señor Dengo. Ellos continuaron con su proyecto, hicieron las consultas puntuales. Nosotros seguimos construyendo con doña Melina Ajoy para tener un proyecto que cumpliera con los objetivos que hemos planteado. Número uno, que hubiese una rebaja en el marchamo, moderada, pero rebaja al fin. Certeza de que su marchamo no se va a incrementar hacia futuro, porque vamos a incluir una tabla de disminución del valor de la propiedad en un horizonte que nosotros planteábamos 30 años, convenimos con la señora Ajoy que fuera de 20. Y el tercer tema es que no iban a haber sobresaltos en relación con el año y el modelo del carro, que es lo que ocurre hoy. Si usted tiene un vehículo del 2015 y entra un modelo exactamente igual y sube de precio, eso jala toda la clase. Y pasaba. El año pasado ocurrió con los Land Cruiser. Recuerda que hubo una discusión muy grande en relación con el aumento. Bueno, eso no va a pasar. Y no va a pasar por este proyecto que se plantea con doña Melina, pero también no va a pasar porque el gobierno tiene un compromiso con darle estabilidad a la gente. No vamos a aplicar la ley en esos términos. Entonces, desde el punto de vista del proyecto, lo relevante aquí es, ¿estamos de acuerdo en que hay que bajar el marchamo? ¿Estamos de acuerdo en que hay que darle seguridad jurídica? Pero el problema es cuál es la consecuencia de bajarlo de una manera desmedida. Quiero preguntar porque he estado elucubrando y se me ocurre que, bueno, en esto generaría un faltante. Primero, podríamos denominarlo como un hueco fiscal. Y Literalmente. segundo, don Nogui, perdóneme para terminar y que usted me redunde. Yo creo que a veces la gente no entiende porque no le explican y yo quiero que usted nos explica. Si yo quito plata de un lado, tengo que buscar de otro lado para reponerlo. Esa es la ecuación o la tarea que tiene el ministro de Hacienda. A mí me preocupaba que a un señor le engatusaran diciéndole que le iban a rebajar el marchamo, pero después el costo de vida, porque Hacienda tenga que hacer movimientos, vaya a aumentar, porque creo que ha sido muy efectiva la política del Banco Central y ha sido muy cauto el Ministerio de Hacienda, pero cuando empezamos a jugar con faltantes o sobrantes, lo que la gente cree, esto podría afectar nuestra economía a nivel macro y a nivel micro. ¿Me equivoco? Es una lectura para que el tico sepa, ok, pago poquito aquí, pero después a lo largo del año voy a tener que pagar el costo en inflación o por un mal manejo de las políticas económicas. Mire, aquí hay dos situaciones. Usted lleva completa verdad en lo que dice. Esto es como una familia que recibe un ingreso y de pronto uno de los miembros de la familia pierde el trabajo y entonces hay que redistribuir las cargas. Si pagaban entre los dos la casa, uno va a tener que soportarlo y van a tener que dejar de hacer algo. El problema es que eso sería una situación momentánea si esa persona vuelve a conseguir trabajo, pero si nunca más vuelve a conseguir trabajo, la familia se va a empobrecer. Y esa familia va a tener que tomar dos decisiones, o se endeuda, que es lo que el Estado ha hecho a lo largo del tiempo, o reduce el gasto. Reducir el gasto significa que el Estado va a tener que dejar de hacer algo. Va a tener que dejar de darle recursos a las carreteras, porque precisamente
la ley de CONAVI establece que se tiene que dar el 50%, es el 50% de lo que hay. Si usted llega y dice que recauda este año más o menos 210.000 millones de colones y le vamos a bajar 118.000, los 90.000 que le quedan, de ahí le va a tener que dar la mitad a CONAVI. ¿Ah? Ese es el punto. ¿Cuál es el problema que tenemos eso? O la mitad al MOB, porque la verdad es que no solamente el CONAVI construye carreteras y repara carreteras, también el MOB lo hace. El punto aquí es, ¿cuál es la consecuencia para el Estado? Para el Estado, ya hizo el presupuesto del 2023 que está, y están el marchamo, la recaudación del marchamo como parte de los ingresos, está para el 2024 ya hecho, asumiendo que vamos a tener los recursos completos del marchamo, y entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la gente? El Estado se va a tener que ir a endeudar. Y el problema aquí es que lo vemos en el muy corto plazo. Sí, claro, me va a ir bien. Pero ¿qué pasa si el país no cumple con lo que los mismos diputados establecieron de superávit primario para eurobonos? No vamos a emitir eurobonos, nos vamos a tener que quedar en el mercado local, vamos a presionar las tasas de interés hacia arriba nuevamente, y entonces las personas que están pagando su vehículo van a ver incrementado la cuota precisamente porque el Estado tiene que ir a captar recursos en lugar de recibirlos. Don Nogui, entonces, ¿cuál es la lectura que hacen los diputados del Partido Liberal Progresista? O sea, no sé, yo por eso quería que estuvieran aquí para que nos explicaran, porque me parece que ellos siempre argumentan que la economía es importante y aquí y allá, y cuando uno hace un ejercicio sencillo, así de fácil, uno dice, primero, estamos pagando deuda y estamos intentando cambiar deuda, es decir, bajando la tarjeta de crédito, pero si pagamos el mínimo, vamos a seguir con un problema grave en la estructura. O sea, quitar de aquí o significaría quitar del otro 50%, que yo estaría de acuerdo, que se revisen destinos específicos como el de los scouts, como el de áreas silvestres y entre otros, porque el marchamo también, los diputados en algún momento creyeron que era una piñata y le repartieron a múltiples organismos. ¿Qué hay de que se pueda hacer una revisión en torno a esos destinos específicos? Yo se lo digo, los quiero mucho y de todo, pero los scouts hacían fiesta con su plata, no había una eh, rigurosa rendición de cuentas, hacían loco con la plata. Hay posibilidad de decir, ok, se lo dejo al CONAVI, pero le quito a los otros. Habría que hacer una redistribución, Richard. La preocupación es quién se lleva 118.000 millones. ¿Ah? Es que es un bigote de plata. ¿Ah? Es un montón de plata que habría que ir a recoger dentro de todas las entidades. Y eso va a tener consecuencias. Algo vamos a tener que dejar de hacer. A alguien le vamos a tener que dejar de dar algo. Y esa es la gran preocupación que tenemos. ¿Por qué? Porque uno puede llegar y encontrar muy bonito prometerle a alguien un beneficio que no lo tiene que pagar él. ¿Mm? Porque no está tomando en consideración las consecuencias. Y ese es el punto aquí. Yo creo que todos somos responsables. Yo creo que en estos días hemos estado discutiendo sobre la necesidad de hacer una valoración. El Ministerio de Hacienda no ha estado cerrado a hacer un análisis de las cosas. Pero Y la pregunto, ¿estarían pregunta los diputados importante, dispuestos a quitarle la plata a los scouts o a las áreas protegidas? ¿Han explorado esas no, posibilidades, don Nogui? Porque yo creo que son temas poco sexys. Decirle, por bueno, le supuesto, damos y al coincido CONAVI con la usted, plata, pero a los demás no. y coincido con usted, esa es precisamente la dificultad de la discusión del presupuesto. ¿Ah? ¿A quién le quito? ¿Cuál es el argumento que voy a tener yo para decirle que a las áreas protegidas no les voy a dar cuando prácticamente es uno de los elementos básicos de la oferta al turismo internacional? Pero esas son las valoraciones que hay que hacer. Y yo creo que aquí lo más importante, Richard, es entender algo. El costarricense quería tener la certeza de que cuando se pusiese el cobro, el marchamo, el 1 de noviembre, no iba a recibir una sorpresa. No se iba a enfrentar a tener un monto que fuera mayor que el año anterior. Y eso es lo que nosotros estamos planteándole a los costarricenses. Queremos disminuirle el marchamo a las personas de los vehículos de más bajo valor y subirlo a aquellos que tienen vehículos de más alto valor. Voy a decirte una sin razón de este proyecto de el Partido Liberal Progresista.
Ujú. Resulta que usted tiene un vehículo del año 2000. Puede ser un Hyundai Elantra que vale 960.000 colones. Pagaría 23.100 colones. Pero un Homer del año 2000 también pagaría 23.100 colones. El Elantra vale 960.000, el Homer vale más de 13 millones de colones. O sea, no hay justificación de que paguen lo mismo, porque este es un impuesto a la riqueza, a los que más tienen. Entonces, desde el punto de vista práctico, necesitamos hacer una progresividad. Y eso es lo que se plantea en el proyecto del Eso es muy gobierno importante y que lo que usted le hable a la discutimos con gente doña Melina. me parece que el espíritu de la progresividad es que la gente lo que tiene que entender es este espíritu, porque ahora, bueno, doña Montserrat Ruiz, lo siento, doña Montserrat, voy a mencionar su tuit porque es lo único que tengo, dice, no, ministro, tener un carro no es sinónimo de riqueza, para muchísimas personas es un machete de trabajo. ¿Cuántos costarricenses han hecho su esfuerzo y hasta se endeudan para tener un carro para trabajar? Se nota que les falta calle. ¿Qué pensará la señora de Purral? Y me pregunto yo acerca de la señora de Purral, ¿cuánta gente tiene carros de más de 25 millones de colones, don Doggy, en este país? Mire, usted se sorprendería, porque nosotros tenemos una estadística de eso. O sea, yo, si me lo permitís, ahora te lo paso para que veas la cantidad de vehículos que en este momento hay en el país que valen más de 25 millones de colones. Lo que no dice doña Montserrat es un tema importante. Es cierto, la gente trabaja con sus vehículos, pero si le saca provecho, hay que entender que tuvieron la oportunidad de aplicarlo. Yo no me imagino una persona que ocupe un Lamborghini para hacer su trabajo, Sí, para o hacer que una ocupe plataforma, un para Hummer repartir para hacer su tostales, no me lo trabajo. imagino. Entonces, veámoslo desde el punto de vista práctico y entendamos algo. El marchamo no es por un tema del impuesto al ruedo, es un impuesto que se creó en los ochentas y que hay que darle una estabilidad y hay que mejorarlo para que cumpla con el rol que tenía que ver. Asegurarle a las personas que conforme va envejeciendo su vehículo, vaya pagando menos marchamo, pero no para llegar y decir que usted va a hacer una reducción indiscriminada que es continua, porque es que si fuera en un momento puntual es diferente. Y aquí las discusiones en relación con la posición del presidente en el pasado es muy clara. Estábamos en pandemia, la economía estaba en una situación difícil y lo que se planteaba era una reducción por una única vez. Esa es la gran diferencia. Esta propuesta, así como está, le va a sacar un mordisco al presupuesto de la República por todo el tiempo de al menos 118.000 millones de colones. Y eso tiene un costo para la colectividad, tiene un costo para la infraestructura pública, y yo creo que esa es la discusión importante. Nosotros Don Doggy, queremos perdone, antes de darle. avanzar, Franco DSR dice que el problema es que la recaudación a veces genera una subejecución de presupuestos. Le pregunto, el año pasado o este año, que usted me puede dar referencia, ¿el CONAVI tuvo una subejecución o gastó toda la plata? Mire, el CONAVIT en los años anteriores ha tenido una subejecución realmente importante y por eso no se le han asignado desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte los recursos. Debo aclarar que este año en particular, don Mauricio Batalla hizo un excelente trabajo y podemos asegurar que en el 2024 van a tener más recursos para poder cumplir con los objetivos de CONAVI. Pero eso sí es cierto, a lo largo de los últimos años ha habido una subejecución importante. Nosotros, por eso, este año del 2024 vamos a hacer una redistribución y vamos a darle más recursos a seguridad, vamos a darle más recursos a infraestructura y vamos a darle más recursos a educación. Bueno, aquí es importante porque la gente no termina de tener razón y usted lo acaba de confirmar, ¿no? Y cuando hay una subejecución del CONAVI, significa que no aplicaron bien el dinero y por eso vemos carreteras en mal estado. ¿Cuál es la garantía de que ahora se le va a dar ese dinero y efectivamente la métrica va a ser 100% gastado? Mire, el compromiso del director ejecutivo de CONAVI con la ejecución presupuestaria es evidente cuando a estas fechas ya ejecutó todo el presupuesto que tenía asignado.
Más bien estamos en este momento tratando de buscar recursos en algún lado para tratar de darle más y que pueda continuar con su trabajo. Estamos en una posición porque pregunta Luigi que qué pasa si el presidente veta la ley y lo resellan en la Asamblea Legislativa. Habría que cumplirlo. Ya diputados como Antonio Ortega del Frente Amplio dice que tienen los 38 votos. La labor política suya, ¿qué le dice? ¿Cómo anda? ¿Hay un ambiente para el proyecto de ustedes y del PUS o hay más ambiente para el otro proyecto? Mire, yo creo que hay que apelar a un tema fundamental, Richard, y es la responsabilidad. La responsabilidad no puede sucumbir al populismo. Hoy tenemos una circunstancia en donde los mismos diputados que hoy dicen que hay que rebajar el marchamo le impusieron una obligación al Ministerio de Hacienda de tener un superávit primario de 1,85. Y le voy a decir algo que es interesante. Cuando usted habla de 1,85%, está hablando de que el próximo año tengo que recoger impuestos que superen los gastos, excluidos los intereses por 851.000 millones de colones. Si yo le resto 118.000 millones de colones, son 733 y no voy a cumplir la meta para emitir eurobonos. Ese es el problema. El problema es de qué dimensión estamos hablando de la reducción del marchamo. Bueno, pero no, y la gente no deja de tener razón cuando es que también tenemos esa confusión. Pensamos que esta plata el gobierno la usa para pagar salarios. La usa para pagar salarios. Mire, los recursos que entran al Estado no tienen necesariamente un fin específico. Lo que yo recaudo de impuesto de ventas, de impuesto de renta, de el marchamo, el 50% es para Conavit, pero el otro 50% es para las necesidades del Estado. Y sí, efectivamente, puede uno llegar y decir que va a tener que recortar algo. Cuando recorta algo, ¿qué le voy a decir yo? 118.000 millones es como la mitad del aguinaldo, ¿ah? Para decir un número. O vamos a tener que recortar en algo, a algún ministerio le vamos a tener que decir, mire, es que vamos a tener que quitarle a usted tanto para que pueda contribuir con el hueco que se nos hizo de los 118.000, porque hay que cumplirle a los diputados el superávit primario que ellos mismos le impusieron. Es que aquí hay La un gente, tema bien ¿por qué no le importante, quitan la Richard. plata a los diputados? La gente, en esa lógica, puede Novia Costa decir, bueno, entonces le vamos a rebajar el salario de los diputados. Le pregunto porque una obviedad, pero quiero que se me la responda. Mire, yo creo que hay un tema de responsabilidades. El gobierno va a mantener el pago de los salarios de los diputados y de cualquier otro funcionario público. Es obvio que van a tener que verse recortes en otro tipo de rubros, probablemente inversión, no se van a renovar equipos o va a haber algo, pero todo el tiempo. Es que ese es el problema, Richard. Es que si fuera una única vez, usted llega y dice, bueno, ay, el otro año lo tengo, pero ya no Ok. lo voy a volver a tener nunca más. Entonces, ese O sea que recorte es un va a tener problema que para tener un este impacto gobierno y para los gobiernos que vengan. para todos los que vengan. Es que no es un problema para este. Y ese es el tema que a mí me preocupa, Richard. Vea, este gobierno está enfocado en algo importante. Es darle una estabilidad para que las generaciones futuras vivan en un país mejor. No nos importa quién venga. Es nuestra responsabilidad construir eso. Es como cuando una familia se preocupa por los hijos. ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Va a darle todas las condiciones para que vayan a la escuela, para que vayan al colegio. Si todo sale bien, vayan a la universidad. ¿Y qué es lo que le está dando? La oportunidad de tener una mejor calidad de vida. La responsabilidad de este gobierno y en particular del Ministerio de Hacienda es crear las condiciones macroeconómicas para que el país no vuelva a enfrentarse a situaciones como las del 2018. El proyecto que ustedes plantean tiene progresividad. ¿Qué es eso, Nogui, para que la gente entienda? Porque también me está preguntando, hace otra pregunta interesante, don Franco, diciendo que por qué es tan diferente Costa Rica el monto que se paga aquí en relación con nuestros vecinos. Ya os había A dado una ver, explicación que es por la red vial y demás, pero quisiera que profundizara sobre esos dos aspectos, por favor. tal vez porque aquí me parece que hay dos temas que nos separan de los diferentes países. Número uno, el promedio de kilómetros de carretera por kilómetro de extensión en Centroamérica es de 20,3 y el de Costa Rica es 84
y algo, no recuerdo en este momento. Eso quiere decir que tenemos 4 veces más red vial que los países de Centroamérica. Lo segundo es que este impuesto no es un impuesto al ruedo, es un impuesto a la riqueza. Las personas que tienen vehículos son un poco más, digamos, beneficiadas, o sea, han tenido más suerte que los que no tienen vehículos. Y dentro de eso, cuando se conceptualiza el impuesto, se conceptualiza a aquellas personas que les ha ido mejor en la vida. Entonces, ese impuesto va a la riqueza. Esa es la diferencia. En los otros países es un impuesto establecido para la circulación, por ejemplo, para el uso de las carreteras. Entonces, por eso es más bajo. Pero desde el punto de vista del país, necesitamos más recursos para poder mejorar la red vial y también para cubrir gastos del gobierno que están relacionados, como lo dije en algún momento, con becas, con transporte de estudiantes, con temas de salud, con temas de construcción de infraestructura pública. Hay que entender eso. Don Nogui, tengo una pregunta que me saltó de una conversación con una persona. Los carros que ingresan y están en poder de las empresas para vender al público no pagan marchamo. Es No, señor, más, hasta que mientras están tenga desalmacenadas e la placa inscritas. AGV, no pagan marchamo. O sea, pagan marchamo hasta que se los venden. ¿Por qué no pagan marchamo? No, deberían pagar marchamo. A ver, porque el impuesto se supone que es sobre la persona que es el dueño del vehículo. En el caso de las ventas de vehículos, hasta que se dé la inscripción, no pasa lo mismo cuando son vehículos usados, ¿ah? Pero cuando son vehículos nuevos, hasta que están inscritos, se cobra el marchamo. Entonces, pueden estar en un almacén fiscal, en donde no estarían internalizados en el país, y además tendrían un plazo después de sacarlos del almacén fiscal para inscribirlos. Es eso que señalabas de la placa AGV. También otra cosa. Nosotros en El Guardián sacamos hace 2 años una investigación de que algunos grupos, y hablo precisamente de una empresa automotriz muy poderosa en el país, no pagaba los impuestos, los marchamos de vehículos que tenía ahí rezagados. Hay un problema de desconexión entre el INS y Hacienda. No había un espejo, no había cómo. Entonces nosotros lo que hicimos fue fijar en Hacienda, fijar en el INS y nos dimos cuenta que habían compañías que tenían hasta 100 vehículos sin pago marchamo. ¿Cómo anda la mora el pago de marchamo? Porque eso también sería un rubro significativamente importante si obligamos a que todo el mundo, como estas grandes empresas, se pongan al día, porque lo más raro, don Nogui, y yo creo que usted me lo contestó en el gobierno pasado, fue que esta compañía estaba morosa y aún así le adjudicaban contratos, lo cual es ilegal, porque si usted hace una declaración jurada, dice que está al día con todos los impuestos de ley, y eso ahí yo encontré un vacío. ¿Qué pasa con ese aspecto? A ver, hay un tema que es importante. El cobro del marchamo se da una vez al año y se cobra en conjunto con el seguro obligatorio automotor. Eso hace que esperemos que la gente que está utilizando el vehículo se ve enfrentada a la necesidad de pagar el seguro obligatorio automotor y el marchamo en conjunto y puedan circular por las carreteras. Si hay alguien en las carreteras que no ha cancelado el marchamo, ambos, ¿verdad? El impuesto a la propiedad y el seguro automotor, entonces es detenido y se le aplica una multa. Lo que ocurre es que aquellos vehículos que no están circulando no pueden ser ubicados fácilmente. Y entonces usted puede tener gente que pase 1 o 2 años en el tanto el vehículo no esté circulando que no pague el marchamo. Lo que pasa es que el día que salen y se hace el traspaso o eventualmente se encuentra en la carretera, tiene que pagar todos los marchamos anteriores. Mm. Bueno, lamentablemente tenemos la ausencia de don Jorge Dengo del PLP y de Montserrat Ruiz del PLN para que nos dieran sus puntos de vista. Lo cierto del caso es que, resumiendo, ya para terminar, don Nogui habla de un impuesto con una progresividad, donde, como decía González Flores, el rico pague como rico y el pobre como pobre. Yo no creo que una persona que use un carro se compre un carro de 25 millones lo use para trabajar. No creo. Ni en Uber
super lujo, los he visto. He visto gente que usa carros de, ya 15 millones es una cosa importante, ya un carrito de 15 millones, ya la cosa es cara, pero no vemos. Y cuando uno revisa los números que la misma Montserrat Ruiz, Diego, si podemos poner de nuevo la pantalla, uno ve que cuando uno va al porcentaje pareciera que sí, pero cuando va uno al número plano, uno se da cuenta que aquí no se cumple lo de la viuda rica. Es decir, que paga más el que tiene más. No, aquí no. Aquí el que tiene el carro más caro es el que recibe los mayores beneficios. Eso que posteó doña Montserrat Ruiz, esa es la realidad del proyecto del PLP. Así como, tal cual. Si no se le hace en cambio, Sí. los que tienen los carros más caros son los que van a pagar menos. Es lo que entiendo. Bueno, vea, se lo voy a decir. Le voy a decir cuántos vehículos en este país valen menos de 3 millones de colones. 810.000 vehículos. En la situación del proyecto, se le reduciría el pago en 16.000 millones de colones, un promedio de 20.000 colones para esos vehículos. Cuando usted ve cuáles vehículos tienen más de 13 millones de colones, son 95.600. Esos aportan hoy 70.000 millones. Pasarían a pagar 43.000 millones. O sea, dejarían de pagar 28.000 millones de colones. Un ahorro de más de 291.000 colones por carro. La pregunta es, ¿quién tiene más necesidad de bajar el marchamo y cuál es el impacto que tiene? Hoy el marchamo no es progresivo per se. La propuesta del Poder Ejecutivo cambia el coeficiente de Gini de este proyecto de 0.55, que sería el del PLP, a 0.63. Eso quiere decir que sería mucho más progresivo el pago del marchamo. Y le voy a decir algo más, Richard. Si la gente considera que es necesario hacer una rebaja, el gobierno está dispuesto a conversar con las fracciones para tener una rebaja razonable, pero una rebaja que esté mejor distribuida, que sea más grande para las personas de los vehículos de menor valor y cero o muy pequeña para los vehículos de mayor valor. Don Ovi, es que aquí, y repito, vean, yo no estoy tomando partido, pero creo que nos tienen que contar el chiste completo. Si hacen una rebaja a lo loco, podría generar un faltante y este faltante tendría que pagarlo alguien. Normalmente se va en impuestos indirectos, es decir, sería costo de vida. Y esto lo tendríamos que pagar los ticos de a pie que tenemos tal vez menos ingresos. El chiste es que aquí, si no se hace las cosas de forma inteligente, de verdad, estaríamos vistiendo un santo para desvestir otro, o desvistiendo un santo para Literalmente, vestir otro. Es una cosa literalmente, así. Richie. Ese es Entonces, precisamente el problema. El problema tenemos que que tener tenemos cuidado hoy, porque suena muy bonito. Decir, uy, me van a cobrar menos en el marchamo, pero a lo largo del año estaríamos asumiendo un costo mayor por costo de vida y por otros asuntos. Eso es lo que hay que tener cuidado, don Nogui. ¿Es así o no es así? definitivamente, Richard, el problema que tenemos hoy aquí es enfrentar una situación en donde particularmente las personas que tienen vehículos van a recibir un beneficio por la reducción del pago del marchamo, algunos más, otros menos, pero la colectividad como un todo, el Estado como un todo, porque el Estado somos todos, vería reducidos sus ingresos en 118.000 millones. 118.000 millones de colones tienen implicaciones. 118.000 millones No, no, pero es más que aquí lo que se le asigna al Bambi, por ejemplo. gente como Guillermo Barbosa dice, Richard, todos sabemos cuál es el lado de su partido. No, yo estoy del lado del partido de la gente. A mí me interesa que me rebajen el precio del marchamo, me interesa. Pero me interesa, Guillermo, en tu equivocada razonamiento, que me digan la verdad. O sea, es que suena muy bonito que a uno lo rebajen, que le rebajen esto al gobierno de forma permanente y entonces esto va a generar una acción del gobierno, no este, sino de los futuros gobiernos, porque no es una única ocasión, sino es para futuros gobiernos, que va a generarle al gobierno una complicación, una obligación con los diputados a corto plazo y después ver cómo saco plata. Si no me cuentan, Guillermo, el chiste completo, yo podría pensar que lo del rebajo del marchamo es muy atractivo,
Por eso estamos hoy lamentando que no haya venido la gente del PLP y el PLN para que dieran su versión de los hechos. Le han negado no a mí, sino al derecho a la información a la gente. Entonces ahí, con todo el respeto, don Guillermo, está cometiendo una falsedad, está mintiendo porque mi lado es la gente. Yo soy un ciudadano, yo soy una persona que paga marchamo, pero aquí no nos han contado toda la verdad. Siempre se ha dicho, y lo decimos aquí, anteriormente el gobierno usaba muy mal la plata del marchamo, había su ejecución en el CONAVI, por eso veíamos carreteras en mal estado. Ahora don Nogui está asumiendo una posición diciendo, creemos que más bien va a faltar plata. Pero, ¿cómo se va a hacer realmente eso, don Nogui, de que efectivamente el CONAVI use bien esos recursos? Y también, le cuento, los scouts, porque no hay una supervisión. La gente de parques nacionales, porque no hay una supervisión. O sea, si le quitamos plata a ellos es porque no le están rindiendo. Porque yo le pregunto a usted, ¿esos organismos le dan cuenta a usted en qué están gastando la plata? Cuando se le hacen transferencias a los entes privados, la mayor parte de la fiscalización corresponde a la Contraloría General de la República. Nosotros tratamos de asignarle recursos a entidades que tengan un impacto social importante y de ahí habrá que esperar un poco a ver qué, qué implicaciones tiene esta reducción, ¿verdad? Porque habrá que tomar decisiones. A alguien habrá que pedirle que de ahí van a tener que asumir el costo. Bueno, y aquí es importante porque la propuesta, es que vean qué interesante lo que dijo este, eh, el ejemplo que usaba del Homer y el vehículo Hyundai. O sea, puede ser que los carros tengan un mismo valor, pero sería justo cobrarle lo mismo a los dos vehículos, ¿no? A ver, todos los vehículos que tengan el mismo valor pagarían el mismo machamo. Lo que pasa es que en la propuesta del Partido Liberal Progresista, después de los 10 años, el valor del vehículo queda completamente depreciado. Entonces es irrelevante el valor del vehículo porque el marchamo se va a cobrar sobre el valor que establece y sería cero en este caso particular y entonces todos tendrían el mismo pago de 23.100. Y, y, y aquí pierdo yo, porque si yo me compro, bueno, ¿cuántos carros tiene más de 10 años en el país? Creo que la mayoría, usted hablaba de 800.000 vehículos. No creo que tengamos carros Efectivamente. muy recientes. Voy a decirle, Richard, hay una cosa que la gente tal vez no ve. Nosotros tenemos un parque automotor bastante viejo, para decirlo de alguna manera. El 50% de los vehículos de este país tienen más de 16 años. O sea, Y con la eso, propuesta del PLP pasarían a valer cero esos vehículos. El valor fiscal sería cero. todos los que tengan más de 10 años de ahí no tendrían valor, porque en 10 años tendría que estar depreciados. Ah, y ustedes proponen una fórmula Nosotros diferente. proponíamos una tabla de 30 años, convenimos con doña Melina Hoy de bajarlo a 20 y en ese momento todos los vehículos de más de 20 años pagarían una tarifa plana. Arturo Marín dice que ¿por qué no se propone que no se pague con el aguinaldo, sino que se pague meses después? Es una ponencia de don Arturo Marín. ¿Qué le parece a usted diferenciar? Que no se pague en diciembre, sino que se pague. No, a mí me parecería que entrada a clase sería un poco más duro, pero ¿cómo ven el cambio de fecha? A ver, yo creo que aquí hay una cosa que es bien importante decir. El marchamo se paga digamos, se calcula entre octubre y se empieza el cobro en noviembre. ¿Por qué se empieza en noviembre? Porque se paga por el año siguiente. El marchamo que pagamos en el 2023 es para lo que corresponde al año 2024. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo del año la gente con los vehículos nuevos los va pagando el tracto que falta. Y ahí llegan hasta noviembre. Nosotros vemos que hay dos temas importantes en relación con el marchamo. El primero es que llega para el flujo de caja en una fecha focal en donde hay una liquidez
se necesita una liquidez importante, pero más que eso, lo que ocurre es que le da orden al INS para poder cobrar el seguro obligatorio. Más importante que cualquier otra cosa es que todos los vehículos que anden en la calle tengan el seguro obligatorio, porque hay un punto fundamental en el seguro obligatorio y es que, digamos, cubre a las personas que no tienen ningún seguro en su vehículo. Y entonces al peatón, al motociclista, al dueño de otro vehículo que resulte afectado en su salud física frente a un choque, va a tener algún tipo de, Sí. digamos, atención médica. Y ya el seguro se queda corto. Max Murillo dice que el 21% hace un cálculo, va a las municipalidades. Y aquí es donde uno también decía, "Ey, no sería bueno revisar en qué usan las municipalidades la plata, porque, don Nogui, hay oportunidad también de mejora, como todo. Ok, si yo le doy a los Boy Scouts, que para mi criterio desperdician la plata, los quiero mucho, pero ya lo hemos explicado que no le dan muchos beneficios a los que se afilian, sino son los grandes directivos los que se benefician. Si le doy a parques nacionales, si le doy a municipalidades, ¿cómo yo estoy seguro de que esa plata que le estoy dando tiene sentido? Y dice usted que es la Contraloría, pero aquí está complicado el asunto en el buen uso de los recursos, ¿no? Mire, yo creo que hay un compromiso de este gobierno en hacer un buen uso de los recursos. Lo que compete al Ministerio de Hacienda y a los diferentes ministerios, hay un compromiso de ejecución del gasto. Este año en particular, todos los ministerios han hecho un esfuerzo importante porque la distribución del presupuesto de 2024 lo hicimos en función de la ejecución del 2021 y 2022. Ahora el 2023 también va a ser un parámetro para la asignación del presupuesto del 2025. Y entonces, todos los ministerios han estado muy esforzados en la ejecución. El ejemplo más claro es CONAVI, que 4 meses antes de terminar el año ya consumió prácticamente los recursos que tenía. Eso nos Mm. compromete a que el siguiente año le demos más recursos al CONAVI. Vean qué interesante, costarricenses. La unidad presupuestaria premia o castiga. Si, por ejemplo, una entidad no gasta todo el presupuesto, el otro año el cálculo se hace sobre lo que gastaron el presupuesto. Vean qué interesante. Y aquí hasta hay un juego político, porque uno podría ser malicioso y pensar, bueno, podría haber mandos medios que no están interesados en ejecutar todo el presupuesto porque esto afectaría la dinámica del gobierno. No sé si me explico, don Nogui. No gasto a propósito para que el gobierno no pueda ejecutar toda su obra, toda la intención. ¿Han pensado en esto o no son tan maliciosos como yo? No, pero también le voy a decir algo, don Richard. Imagínese que eso significa que esa misma entidad va a tener menos presupuesto y se lo vamos a trasladar a otra entidad que sí ejecute. ¿Ah? Esa discusión es importante, porque aquellos ministerios que tengan una mayor ejecución van a tener más recursos en el siguiente presupuesto. Hay un incentivo a que efectivamente cumplamos el plan. Recuerde que el presupuesto es una autorización de gasto, Ujú. pero esa autorización de gasto lleva una serie de prioridades. Lo ideal es que cada ministerio cumpla al 100% con sus prioridades. Si no lo ejecuta, el próximo año va a tener menos porque no eran tan prioridades lo que tenía. Y entonces va a tener que afinar más el lápiz para saber exactamente a qué le va a dedicar Y recursos. eso podría ser hasta plazas. Finalmente, don Nogui, ¿cree usted que porque ya hoy era la oportunidad para que conversaran con ustedes el señor Dengo, que me siento profundamente decepcionado de él, y doña Montserrat Ruiz? Parece que no hay intención de diálogo, parece que no hay intención, parece que ellos van por el veto presidencial y por el resello. ¿Tienen los 38 votos o no los tiene? ¿Qué sabe usted de eso? Mire, yo creo que uno tiene que hacer un llamado a la cordura en este tema, a la responsabilidad, a entender que los temas no pueden resolverse por un tema de un pulso. Me parece que la conversación es el camino democrático. El gobierno ha estado completamente abierto a esto. Sí quiero decirle que hay gente responsable en todos esos partidos, que nos tocaría explicarles, que nos hemos acercado a decirles esto no está bien, pero como decía mi mamá, si uno no quiere, dos no pelean.
Así que nosotros estamos dispuestos a conversar con ellos las veces que sean necesarias. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, gracias por atendernos, don Nogui, y por explicarle al público la posición del gobierno costarricense. Muchas gracias, Richard. Para cuando ustedes Gracias gusten, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar con los costarricenses. gracias a todos ustedes. Les deseamos unas buenas tardes. 43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr.